Saludos amigos, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Y recuerdo siempre seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes compartiendo hechos de mucho interés, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Henry Ebrar estará abordando temas económicos y, como es habitual, cada viernes Jorge Saade, politólogo experto en temas internacionales, estará con nosotros abordando precisamente esos temas que tanto interés despiertan, tanto a nivel local como a nivel internacional. Don Carlos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Por fin, 6 viernes de ausencia en mi programa también, Propuesta de la Noche. Señores, muy buenas noches, estamos encantadísimos de compartir con ustedes lo mejor y más interesante de lo que está aconteciendo a nivel local e internacional, porque, Manuel, la gente tiene que buscar fuentes de información veraces y también profesionales. Así mismo es. Bueno, no voy a decir que su ausencia nos hizo falta, mucha falta, porque usted es un activo muy importante de este espacio, pero en esos días que usted estuvo cumpliendo compromisos profesionales, así es, Jorge Saade nos estuvo asistiendo desde el principio en el programa, abordando temas. Abordamos bastante, bueno, de una manera bastante completa la situación haitiana, porque le dedicamos 3 programas consecutivos a abordar el tema haitiano desde el principio, pero igualmente bienvenido sea a su casa. No, gracias. Casa, donde, le repito, usted es un activo importante. Ya los amigos televidentes estaban preocupados. ¿Ven? ¿Y qué pasa con Carlos? Lo cancelaron. Que no lo veo. No. Ese hombre está ahí. Pero es de orden, Manuel, agradecer a Jorge por su amabilidad, por asumir el rol que a mí se me ha presentado, pero que tú amablemente me permitiste pausar por estas 6 semanas, porque esta clase de programas es muy difícil hacerla solo, independientemente de la genialidad que puedas tener y la experiencia. Siempre es importante tener una contraparte. Así es. Sí, la divergencia. Y a eso es que están acostumbrados también nuestros televidentes. Así que mis infinitas gracias a Jorge Saade, politólogo, experto en política internacional, pero que yo sé que también tiene un excelente criterio para analizar la política local, porque tiene varios años viviendo acá. Sí, bueno, precisamente lo que vendemos es eso, la pluralidad, la divergencia, siempre con el debido respeto y la consideración. Por supuesto. Pero entrando en materia, el Senado de la República aprobó ayer lo que es el Código Laboral, un proyecto de ley que se ha complicado bastante. Tú recuerdas que en la legislatura anterior sencillamente expiró. El Congreso decidió de alguna manera sacarlo de agenda y ese proyecto expiró. Pero al comenzar esta nueva legislatura fue reintroducido igualmente bajo muchas expectativas, porque ustedes saben que el tema de la cesantía genera divergencia entre trabajadores y empleadores. El gobierno se plega en favor, bueno, apoya la posición de los trabajadores de que se mantenga la cesantía. Pero últimamente, Carlos, había surgido una propuesta del sector empresarial, básicamente con el apoyo de 54 instituciones empresariales que integran el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que son parte del CONEP, y lo que estaban pidiendo era de que se facultara al Ministerio de Trabajo para expedir autorizaciones a las empresas que en un momento dado necesitasen aumentar su plantilla de trabajadores extranjeros. Yo planteé desde un principio de que esto era un tanto riesgoso, era problemático y hasta peligroso, que por encima de la ley que establece el 80-20, es decir, una proporción laboral en una empresa de 80% nacional dominicano y un 20% extranjero, se le autorizase también al Ministerio de Trabajo que emitiese una resolución
autorizando a cualquier empresa que en algún momento lo determinara, aumentar ese 20% a un 25%, a un 30%, hasta un 40%, según la necesidad de esa empresa. Digo que era peligroso porque se produce esto en un contexto donde tanto el gobierno como la propia empresa privada se ha planteado dominicanizar el trabajo. Y dominicanizar el trabajo implica que en la medida de lo posible ese 20% de trabajadores extranjeros que establece la ley se vaya disminuyendo en favor de que haya una mayor contratación de empleados nacionales. Usted se preguntará y dirá, bueno, pero hay una realidad donde ese 80-20 no tiene lugar, que es en la industria de la construcción y en el sector agropecuario. Y eso es verdad. Pero precisamente por esa realidad que se presenta en esas dos actividades que son cruciales para la economía dominicana, es que se ha planteado dominicanizar el trabajo. Recuerden que el gobierno dominicano tuvo que verse compelido a recrudecer, a radicalizar su política migratoria debido a que la crisis que se mantiene en Haití provocó realmente una invasión ya considerable de mano de obra haitiana fundamentalmente, y esto generó mucha preocupación en la sociedad dominicana y por eso tuvo que recrudecerse esa política migratoria a través de deportaciones masivas de trabajadores irregulares aquí en la República Dominicana. Entonces, plantearse eso en un marco donde el gobierno está implementando esa política, a mí me parece contraproducente que se esté hablando de que el Ministerio de Trabajo pueda sencillamente autorizar a cualquier empresa a aumentar su plantilla de trabajadores extranjeros. Esto habrá que esperar que decide la Cámara de Diputados frente a este Código de Trabajo, que vuelvo y repito, ha sido bastante conflictivo su conocimiento, pero habrá que esperar. Pero desde ese punto de vista, yo apruebo la decisión del Senado de rechazar este pedido del sector empresarial. Yo me uno a tu apoyo hacia el Senado de la República de rechazar esta propuesta temeraria de los empresarios. Y digo temeraria porque, miren, vamos de lo global a lo local. A nivel mundial, no solamente en Occidente, sino en otras latitudes, como la lejana Asia, el sudeste asiático, 3 cosas están molestando a la gente, 3 cosas llevan a la gente a la calle, 3 cosas llevan a la gente a tumbar sus gobiernos. Punto número 1, la inflación, Manuel, la inflación, que la gente no pueda comprar comida. Punto número 2, Manuel, que la gente no pueda comprarse su casa. Punto número 3, Manuel, el desempleo precisamente por la incursión en el mercado laboral de muchos de esos países que se están quejando de mano de obra extranjera. Lo vemos en Estados Unidos, ahí está Donald Trump. Lo vemos en Europa, vemos cómo la ultraderecha está tomando auge en Europa, pero lo vemos en Japón. Oye, en Japón, Manuel, acaba de ganar una mujer, la primera ministra, sí, valga la redundancia, de Japón. Una mujer. Satoshi Sanai. Ella es de línea dura y una de las cosas que rechaza es precisamente la inmigración. En República Dominicana ha habido un fuerte movimiento contra la inmigración ilegal. Y esto se materializó en las políticas públicas de las repatriaciones masivas. O sea, el gobierno no repatria masivamente a una cantidad de ciudadanos haitianos porque le nace, porque quiere, sino porque siente la presión de una sociedad civil que dice que los niveles inmigratorios, sobre todo desde el vecino país, ya habían llegado a niveles inaceptables. Entonces, en ese contexto, quieren los empresarios que sean laxos con el famoso 80-20 del Código Laboral, a quien, ojo, no se opone nadie, porque nadie se opone a lo que dice la ley. De hecho, esos grupos que son vocales en torno a estar en contra de la migración ilegal y masiva, lo que dicen es que los empresarios
deberían abocarse a esa legislación de que el 80% de su mano de obra sea local y de que solamente un 20% sea extranjera, porque en algunos sectores, como tú bien lo has dicho, la construcción, está la agropecuaria, pero crecientemente el turismo también, Manuel, no lo están cumpliendo. No lo están cumpliendo. Pero venir los empresarios a plantear eso y pensar que eso no hubiese tenido consecuencias, es muy ingenuo de parte de los empresarios, la verdad. Eso es mucho, como decimos en buen dominicano, forzar el mingo. Sí, no, y hay que aclarar lo siguiente, si nosotros no estamos en contra de la inmigración, estamos hablando de la inmigración irregular. Y masiva. La administración irregular y masiva. Irregular y masiva, porque hay algo, ese 20% al que sí se le permite a los empresarios, no es como lo están haciendo ahora, que alguien pasa la frontera y dice que se llama Juanito Pérez, y hay que, Juanito Pérez, no. Que esas personas que trabajen aquí con todo el derecho y que nosotros los dominicanos les abrimos las puertas, quede claro que esas personas vengan con sus documentos, vengan debidamente identificadas, tengan el permiso identificado, que de su salario debidamente regulado se le descuente para la seguridad social. A eso es que nosotros tenemos que aspirar y para eso es que nosotros tenemos que seguir presionando a la clase política para que siga tomando acción y muy bien por la Cámara Alta, el Senado de la República. Sí. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial porque como les dije los viernes, nosotros tenemos el comentario de Henry Ebrard en el área económica, pero también abordamos temas de carácter internacional. Hemos especializado precisamente Propuesta de la Noche los viernes para abordar esos temas internacionales que tanto interés están motivando a nivel mundial. Así que... La vuelta al mundo con Jorge Saad. Sí, así que retornamos en breve después de estos compromisos comerciales. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia.
para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. El Pleno de la Cámara de Diputados seleccionó a los legisladores que formarán parte de la comisión bicameral que estudiará el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el 2026, mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, recibió una delegación del Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria encabezada por la diputada Jessica Morden, presidenta del Partido Laborista Parlamentario. También la Comisión de Hacienda se reunió con Víctor Bisonó y Joel Santos para tratar un proyecto de resolución relacionado con las tierras raras. Por otra parte, legisladores y colaboradores recibieron de parte del rector de la Universidad del Caribe, Emilio Mínguez Torres, los certificados del Diplomado Internacional de Derechos Humanos, organizado por la Cámara de Diputados. Asimismo, la institución impartió la conferencia Salud Renal y Próstata a cargo del médico internista y nefrólogo Alfredo Polanco, enmarcada en su programa de orientación y prevención de estas enfermedades. Y 32 comisiones se reunieron durante la semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Como le comentaba antes del cambio, Henry Ebrard nos comenta la actualidad económica nacional e internacional. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes, y más especialmente el viernes nos toca no tanto comentar los indicadores, sino tratar de seleccionar un tema que nos parece de mayor relevancia durante esta semana y que pudiese tener un impacto en las próximas semanas. Y definitivamente, sin discusión alguna, el tema es el oro. Lo que sí brilla para la República Dominicana es el oro. Señores, señoras, hoy, en este momento que yo estoy grabando mi comentario del día de hoy, los precios del oro se han ubicado por segundo día consecutivo por encima de los $4,300 la onza. Estamos ahorita en $4,370
quiere decir que prácticamente los precios del oro están $1.700 por encima de hace un año atrás. Es un crecimiento de un 63% hace un año. El precio del oro, que ya se veía como muy alto, estaba en 2.600. En el presupuesto, como ven en este cuadro, en el proyecto de presupuesto del año que viene, se proyectaba un precio promedio de unos $3.400 apenas, para unas recaudaciones proyectadas de unos 31.000 millones. Todo eso quiere decir que de mantenerse, y no hay razón para las cuales no se vayan a mantener las cotizaciones del oro, ya que muchos bancos acaban precisamente esta semana de modificar, de revisar considerablemente al alza sus proyecciones de precio para el año que viene a $5.000. Ya se están hablando de alcanzar $5.000 el año que viene como mínimo. ¿Qué ha pasado? Tradicionalmente, los precios del oro subían cuando había conflictos geopolíticos, riesgos, un valor refugio, o cuando había una baja en las tasas de interés que provocaba a su vez una baja relativa del dólar. Eso era coyuntural. Esta alza parece ser más duradera porque estamos hablando de ya un asunto estructural. Desde el año 2022, con la guerra en Ucrania, los bancos centrales alrededor del mundo, pero más especialmente en Asia, han empezado a cambiar sus reservas desde dólares hacia oro, lo cual ha provocado masivas compras, es lo que estamos viendo ahora, por parte de los bancos centrales. A eso han seguido entonces los inversionistas individuales que, viendo esto, especialmente en países como la India, Turquía, donde hay un apetito muy grande para mantener sus ahorros en oro, que es muy fácil de manejar, y en el peor de los casos pues se funde y se hacen joyas con eso. Fondos de inversiones se han empezado a construir sobre la base del oro, o sea que hay un fundamento muy sólido que explica este incremento exponencial de los precios del oro, que hace unos 3-4 años atrás se cotizaba en apenas se decía $1.200, $1.300 la onza. Eso tiene grandes implicaciones para la República Dominicana. Primero, tenemos que ir cuantificando este valor adicional que va a significar tanto a nivel de exportaciones como a nivel de recaudaciones para el año 2026 versus lo que hay en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto del año 2026. Es muy probable que con este volumen que hoy en día se exporta, 650.000 onzas, por ese nuevo precio, que un precio promedio que pudiese ser $4.500 la onza el año que viene, o sea, más de $1.000 por encima de el presupuesto. Si el presupuesto contemplaba 30.000 millones, números muy rápidos, significa que es posible que las recaudaciones obtenidas por el contrato que se tiene con los que operan la mina de Pueblo Viejo, la compañía Barrick Gold de Canadá y la compañía Newmont de Estados Unidos, la primera tiene el 60%, el otra 40% del contrato, pues no se sorprendan de que veamos niveles de recaudación que puedan superar los 50.000 millones de pesos. ¿Qué implicación tiene eso? De que tenemos que tener mucho cuidado en cómo se van a invertir esos fondos extraordinarios, y probablemente deberíamos de empezar en esa discusión de la reforma fiscal cómo proteger y garantizar que esos ingresos, que son finitos, porque la mina no se reproduce, usted va extrayendo, pero usted no puede reponer el metal. Debemos crear mecanismo que permita y garantice que la inversión de esos recursos se van a hacer en proyectos sostenibles, en proyectos que van a reproducir ingresos, de modo tal que cuando dentro de 20, 25, 30, 50 años la mina haya cerrado, pues tengamos actividades nuevas que puedan crear esos ingresos que ya
la mina no estaría de hacerlo. Países como Noruega, por supuesto, lo ha hecho con gas y hidrocarburos, pero países de la región como Perú y Colombia lo han hecho para la minería. Así que yo creo que tengo una magnífica oportunidad para volver a discutir cuál debería ser el papel de la industria minera en la República Dominicana, cuál debe ser la manera de que los ingresos derivados de la minería financien el desarrollo, de modo tal que podamos pensar como en alguna vez, en algún momento, Arturo Uslar Pietri en Venezuela en el 1936 hizo la advertencia de que Venezuela debía pensar en sembrar el petróleo y no lo hizo, con el resultado evidente para todos nosotros de que en el caso de la República Dominicana muy bien haríamos en pensar en sembrar el oro, sembrar la minería. Con este comentario de hoy, cerramos la semana económica que fue muy activa. Les invito a que me sigan durante el fin de semana en mi cuenta de Twitter, @zebrah, y por supuesto esperamos regresar con ustedes en la próxima este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su siempre interesante comentario y análisis económico. Después de esta pausa comercial, entramos con Jorge Saade. Hay muchos temas de interés en el ámbito internacional que precisan nuestra atención. Así que retornamos en breve. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. El Pleno de la Cámara de Diputados seleccionó a los legisladores que formarán parte de la comisión bicameral que estudiará el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el 2026, mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, recibió una delegación del Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria encabezada por la diputada Jessica Morden, presidenta del Partido Laborista Parlamentario. También la Comisión de Hacienda se reunió con Víctor Bisonó y Joel Santos para tratar un proyecto de resolución relacionado con las tierras raras. Por otra parte, legisladores y colaboradores recibieron de parte del rector de la Universidad del Caribe, Emilio Mínguez Torres, los certificados del Diplomado Internacional de Derechos Humanos, organizado por la Cámara de Diputados. Asimismo, la institución impartió la conferencia Salud Renal y Próstata a cargo del médico internista y nefrólogo Alfredo Polanco, enmarcada en su programa de orientación y prevención de estas enfermedades. Y 32 comisiones se reunieron durante la semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Jorge Saade está con nosotros, con Carlos Arturo Guizarri y un servidor, Manuel Jiménez. Así es. Vamos a hablar de temas internacionales. Jorge, saludos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel, Carlos, y a ustedes, los televidentes de Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Sí. Mira, hay un tema que nos conecta necesariamente con el ámbito regional, y me refiero a la Cumbre de las Américas, que está pautada para celebrarse en la primera semana de diciembre aquí en Punta Cana. El gobierno dominicano tiene una apuesta interesante y es lograr la asistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es el creador de esta cumbre, el auspiciador cada 5 años de este encuentro de los jefes de Estado y de gobiernos de la región. Pero surgen algunas expectativas que comienzan con ya 2 anuncios negativos, el anuncio de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y el anuncio de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ambos jefes de Estado ya dicen que no vienen a la cumbre porque no están de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno dominicano de no cruzar invitaciones a los gobiernos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Y entonces esto plantea un ingrediente a la cumbre. No es nuevo porque ya López Obrador en la cumbre anterior tampoco asistió a la cumbre anterior de las Américas. Pero se plantean conflictos regionales, este es el caso de Haití, este es el caso de la misma presencia norteamericana en el Caribe, combatiendo el narcotráfico, como dice el presidente Trump, y la misma expectativa que tiene Venezuela de que considera que es inminente que Estados Unidos realice un ataque directo a su país. Pero en el marco de esta cumbre, ¿qué podemos esperar, Jorge? Es posible que se evidencie un poquito más esos bloques regionales de acuerdo a la ideología en torno a Estados Unidos.
Vemos que explícitamente México y Colombia expusieron su posición en no asistir a esto. Un paréntesis, creo que el caso mexicano pudo haber sido un poco más sensato, un poco más diplomático y delicado y no responder tal y como hizo la primera mandataria en vamos a ver quién en Cancillería puede ir. Creo que se puede haber afincado y apoyado y justificado su ausencia con lo que está pasando en la situación interna, con el tema de las lluvias, y no desprestigiar este cumbre importantísima regional para ver quién en Cancillería puede ir. Eso por una parte. Igualmente el caso colombiano, importantísimo cómo se evidencian los bloques. Estamos a la espera, a pesar de que se ha confirmado su presencia, el caso brasilero, el caso chileno, que a pesar no han presentado tanta resistencia o apoyo, vamos a decirlo así entre comillas, a favor de Venezuela, Cuba y Nicaragua, sí son de tendencia un poco más alejadas de Estados Unidos, como las tradicionales que están en Occidente. Pero dentro de la izquierda latinoamericana, tanto el presidente de Chile como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, van más hacia el centro. No tienen un discurso tan apologista de las dictaduras latinoamericanas. Yo lo colocaría como pragmáticos, es decir, son personas que saben que cualquier tipo de decisión, declaración puede llevarlo a una especie de roce con Washington y por eso se han mantenido al margen con respecto a lo que está pasando en esta cumbre. Esos países de las Antillas como San Cristóbal y Nieves, entre otros que siempre han apoyado a Cuba, el CARICOM y a Venezuela y a Nicaragua, tampoco se han mantenido, se han abstenido de llevar a cabo cualquier tipo de apoyo o desapoyo, para decirlo así, a esta cumbre. Creo que el presidente Luis Abinader ha sido oportuno, muy moderado, diplomático con sus declaraciones y no va a escalar a esto a una especie de crisis o fricción entre Santo Domingo con Bogotá y con México DF. Ha sido muy... No lo necesitamos. Ha sido como muy oportuno ese tema. Lo único que puede salvar esta cumbre, sin duda alguna, es la llegada de Trump. Creo que si Trump asistiera a Punta Cana, creo que muchísimos países le darían como esa importancia a esta cumbre que en varias oportunidades hemos discutido acá. Si no llega Trump, creo que Santo Domingo debería tomar esto con mayor importancia y girarlo, como hemos dicho y recomendado en este espacio, de enfocarse en el tema haitiano, darle mayor prioridad a este tema. Ahora bien, con respecto a lo que es el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, no se sabe si esto va a incrementar antes o después de la cumbre y si eso va a condicionar la participación de estos países como lo es Chile y Brasil, entre otros países. Y hay algo, Jorge. Sí. Estamos hablando de que la cumbre es en diciembre, en Punta Cana, primera semana de diciembre, antes de que nosotros ya los dominicanos nos entremos muy inmersos hacia las festividades navideñas. Pero en cuestión de una semana, 3 semanas o 6 semanas, hay muchas cosas que pueden pasar, sobre todo con este país sudamericano, donde ya hay muchos anuncios de que puede pasar una u otra cosa. Así que el escenario que vemos actualmente puede cambiar mucho en las próximas 3 semanas. Todo puede pasar, inclusive en los próximos días. Nadie sabe con certeza lo que nos depara la región, eso por una parte. Pero el que se lleve a cabo a finales de diciembre, creo que va a ocurrir algo desde hoy en día hasta antes que se lleve a cabo esa cumbre en diciembre. Yo quisiera preguntarle... Bueno, tú señalaste... bueno, está bien. Sí, yo quería preguntarle, ¿qué ganan Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum rechazando ir a la cumbre, primero, y segundo, manifestando ese rechazo de manera tan puntual, tan directa, y en apoyo a gobiernos que se han convertido en parias a nivel internacional? ¿Qué ganan? Yo voy a decirlo de otra manera, ¿qué pierden México, DF y Bogotá con respecto a esto? Pierden mayor roces y tensión con Estados Unidos. Pierden un posicionamiento a favor de estos países de Nicaragua, Venezuela y Cuba como no necesariamente de tendencia democrática. Pierden ese alejamiento del centro democrático que ha ganado mucho en los últimos años Latinoamérica con respecto a favor de la democracia, la alternatividad del poder. Pierden también, o mejor dicho, se están arriesgando una reacción por parte de Estados Unidos a que lo encajone o lo encasillen con esos países alejados o enemigos, para decirlo así, de la Casa Blanca. Que ya México no puede tener más problemas. Efectivamente, es muy importante siempre para los jefes de Estado hacer una delimitación importante entre su ideología, bien, su favoritismo, su simpatía con el tema ideológico y con respecto a Estados Unidos, con la política de Estado en materia de política exterior.
Bien, creo que Sheinbaum se arriesgó muchísimo, igualmente Bogotá, lo hemos dicho muchísimo en este programa, esas decisiones, esas declaraciones, esas retóricas de estos presidentes impactan directamente a las exportaciones de estos países hacia Estados Unidos, a las relaciones entre ambos países. Hemos visto el caso brasilero, como el caso de un tema político-judicial mermó un poco las relaciones con Washington. Creo que no es necesario, tú puedes llevar a cabo un discurso sin duda alguna antiimperialista, bien, pero este tipo de cumbres minilaterales regionalistas creo que son de muchísima importancia para tu país. Sí, bueno, obviamente que la cumbre representa un reto para la diplomacia dominicana y en cierto sentido también para la diplomacia de los Estados Unidos. Tú señalaste algo importante, la presencia de Donald Trump es crucial para garantizar el éxito de esta cumbre, porque me parece que todavía no ha tomado decisión o no la ha anunciado la presidenta de Panamá. Xiomara Castro todavía no ha dicho. De Honduras. Panamá dijo que sí. Digo, de Honduras. Ya Panamá anunció que va a estar presente. Así es, Molino. Pero en el caso de Honduras, que inicialmente se hablaba de los tres, se hablaba de que ni Honduras, ni Colombia, ni México asistiría si no se invitaba a todo el mundo. Ese era el condicionamiento que habían puesto. Pero todavía no ha decidido si viene o no viene. Ahora, más allá de eso, lo importante es la agenda que se trace esta cumbre de las Américas. Estados Unidos está muy preocupado, muy atencionado con la situación en Medio Oriente, con la situación de la guerra Ucrania-Rusia. Todos esos temas de una u otra manera ocupan mucho la atención del presidente de los Estados Unidos. Ahora, aquí lo importante es la agenda que se trace de temas de la región. Cómo Estados Unidos, por ejemplo, va a encarar algo que borró de golpe y porrazo, la ayuda al desarrollo de la región. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la AID, la USAID, ya eso no existe. Estados Unidos ha reducido sustancialmente lo que es la asistencia a la región y una región que necesita de esa ayuda. Es decir, aquí lo importante es ver qué se va a tratar en esa cumbre. Al margen de estos conflictos que se pueden considerar regionales, geopolíticos, hay algo tangible. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los aranceles? ¿Qué hacer en el tratamiento de este intercambio comercial con la región? Que es, en definitiva, lo que impacta social y económicamente a toda América Latina y el Caribe. Efectivamente, yo lo veo de esa manera, coincido contigo. También es muy importante la parte de la República Dominicana y los diplomáticos de este país, cómo tienen que manejar esta situación. Es muy importante para estos países y lo vimos en la conducta del presidente Luis Abinader en no responsabilizar ni arropar a República Dominicana de lo que está pasando en esta cumbre. Es una simple sede, bien, a pesar de que toda la responsabilidad cae de Estados Unidos, también un tema protocolario con respecto a República Dominicana que no es algo en contra de las relaciones de estos dos países, México y Colombia, con República Dominicana. Es algo más bien ideológico contra la Casa Blanca. Excelente que tú expliques, Jorge, no enfoquen los que el rechazo a la cumbre no es un rechazo hacia la República Dominicana. Es una especie de bomba, bien, que estalló desafortunadamente cuando le tocó esta oportunidad a Santo Domingo, a la República Dominicana, en este caso en Punta Cana, y llevar a cabo esta reunión. Siento que pero en el caso de Cuba, Venezuela, fundamentalmente, y el propio Petro, lo que han dicho que República Dominicana ha tomado la decisión de no invitar a estos tres países de democracia muy cuestionable porque han recibido órdenes de los Estados Unidos. Pero el que hace la fiesta, sin duda alguna, es la Casa Blanca. Que te toca a ti. Invita a República Dominicana. Pero el tema es que República Dominicana se siente muy presionada. Ahora bien, si tiene que favorecer o apostar a uno de dos lados, como lo ha hecho el presidente en su discurso el lunes, él apostaría a los países que rigen con el tema del democrático. Hay que recordar el acuerdo de Santo Domingo en el 2024 con Luis Abinader, tuerce el discurso si no cumple esas expectativas. Solamente la presencia de Lula opacaría cualquier otra ausencia, es decir, ausencia de la región. El caso de Petro y en el caso de México. La presencia de Lula, de alguna manera, opacaría esas ausencias. Aunque no podemos olvidar que México es el principal país hispano. Es el país más grande del mundo hispano. En eso estamos de acuerdo. Pero México ha mantenido una conducta, una decisión de aislamiento de eventos internacionales
importante. México no fue, por ejemplo, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a la G20 también. México no fue a la G20. México ha dicho que no va a esta cumbre y ya es la segunda ocasión consecutiva que no asiste. Y es un lineamiento de Morena, sí, el partido oficial en México, porque Andrés Manuel López Obrador se comportaba a sí mismo también. Sí. Jorge se preguntaba que lo importante no es esta ausencia, que en qué los afecta, porque México se está autoaislando de la región de una manera persistente y una manera que yo considero hasta estúpida. Sí. Estúpida porque en este momento con Donald Trump en la Casa Blanca es que México necesita más aliados. Sin duda alguna. Pienso que también es una oportunidad para Estados Unidos enfocarse en las últimas semanas en lo que está pasando en el Caribe, bien, que es muy importante, y en lo que está pasando en Europa. Ahora bien, si hay un tipo de acuerdo con respecto a Putin sobre Ucrania, yo creo que la atención y todo estaría girando hacia Europa y no hacia Latinoamérica. Jorge, pasando inmediatamente a otro tema, hay tensión con el cese al fuego en Gaza. Y esa tensión viene determinada porque Israel está presionando para que se le devuelva todos los rehenes que han fallecido hasta ahora. Hasta ahora, de los 28 rehenes, solamente 9 han sido devueltos a Israel. Y lo que Hamás ha dicho, que tiene complicaciones para ver cómo puede rescatar la totalidad de los rehenes, porque se encuentran en zonas que han sido destruidas por el bombardeo precisamente de israelí en Gaza, pero todo esto entra en conflicto porque la amenaza de Netanyahu es que todos los rehenes muertos deben retornar, porque incluso tiene la presión de familiares de esos rehenes muertos que invitan al gobierno israelí a romper el cese al fuego si no llegan todos. Hemos visto que en varias oportunidades Israel ha hecho lo mismo con los cese al fuego que ha llevado a cabo, por ejemplo, con el Líbano, que a pesar de que suscribió un acuerdo de cese al fuego con el gobierno libanés, no con Hezbollah, cuidado, Israel ha bombardeado territorio libanés. Bien, y es una posibilidad que puede ocurrir y va a ocurrir sin duda alguna en Gaza. ¿Cuál es la diferencia? Que tienes el endose, bien, de Donald Trump, en torno a que no hay una vuelta atrás ni vamos a retractarnos con respecto a este acuerdo que hay sobre Gaza. Esta es una diferencia muy importante con respecto a los otros acuerdos que ha pasado. Y el otro caso que es muy importante es también el caso de las declaraciones que ha hecho Trump últimamente con respecto a Hamás. El lunes creo que estábamos hablando sobre el desarme o no de Hamás, quién gobernará Gaza, si Hamás o no, qué pasará con Hamás después de esta etapa. Entonces la respuesta es de Donald Trump, no lo respondió finalmente porque él es, siendo alguno un buen espectador de Propuesta en la Noche, dijo que nos vamos a encargar de Hamás si hacen algo malo, para decirlo así, parafraseando un poco. Si se mantiene con el plan, nos vamos a ir muy bien con ello. Lo que trato de decir es que no creo que este tipo de, para decirlo así, de contratiempos o limitantes obstaculicen el acuerdo que han suscrito ya anteriormente israelíes con Hamás. Bueno, entonces aquí lo que parece es que Hamás quiere volver a controlar Gaza, es lo que está tratando de hacer. Y es no volver, mantenerse con el control, de facto. Y es a lo que está tratando de resistirse Israel, que Hamás vuelva a controlar Gaza, sobre todo porque la primera fase del acuerdo de paz que presentó Donald Trump y que firmaron ambas partes era precisamente que alguna especie de gobierno tecnocrático, encabezado muy posiblemente por el ex primer ministro británico Tony Blair, sea quien gobierne esta importantísima franja y que los efectivos de Hamás salgan precisamente de sus aspiraciones políticas dentro de la franja. Y eso con una fuerza multinacional, sí. Efectivamente. Tener el control y teniendo a Donald Trump de presidente de ese comité. Y supervisándolo también de Estados Unidos y el despliegue de varias tropas, tanto europeas como de Canadá, Estados Unidos, hemos visto ese tema. El asunto es de no limitarlo en materia política jamás. Por ahora la discusión es en materia militar. De la entrega, el desarme de Hamás. Hemos visto las insistencias y repeticiones que ha hecho Netanyahu de no permitir tampoco a la Autoridad Nacional Palestina gobernar Gaza.
Es decir, hay, como siempre decimos en este espacio, hay más preguntas que respuestas, nadie sabe lo que va a pasar en un futuro. Lo más seguro es lo que estamos viendo ahora, un cumplimiento por etapas de este acuerdo, en que ambas partes siempre van a ofrecer resistencia, van a ser escépticas una de la otra con respecto a sus decisiones y acciones, pero yo creo que con el endose y el monitoreo y el seguimiento que le ha hecho Trump a este conflicto, creo que todo va a causar de acuerdo a lo que suscribieron en ese acuerdo. ¿Cuáles intereses prevalecen? No lo sabemos. Sí, Jorge, en estos últimos minutos, una larga conversación entre Donald Trump, Vladimir Putin por teléfono, donde participó incluso la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump. El acuerdo es que volverán a reunirse de manera personal, creo que en Budapest. En Hungría. Ajá. En Hungría, sí. Se está hablando de que volverían a reunirse para hablar de un posible cese al fuego en Ucrania, Rusia. Pero de lo que ha pasado hasta ahora, ¿existe ahora alguna perspectiva de que este segundo encuentro personal de Trump-Putin pueda redundar en algún hecho concreto en relación a esa situación? Totalmente, efectivamente, y sí. ¿Por qué? Porque si hay una segunda reunión después de la que hubo en Alaska, es que hay unas nuevas propuestas, para decirlo así, por parte de Rusia para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Eso sin duda alguna. Si no lo hubiese, entonces no habría una segunda reunión, y menos en el caso presencial, y mucho menos en Hungría, por el caso de Víctor Orbán, que se le llama muy bien con ambas partes, que sirve como un enlace perfecto esta figura de Orbán, porque está tan cerca de Rusia como cerca de Occidente. Pero muy lejos de Bruselas. Pero muy lejos de Bruselas, a pesar de que tiene, creo que del año pasado, buena observación, optaba por la presidencia rotativa de la Unión Europea. O sea, es el personaje clave que puede ponerle o acercar a ambas partes al conflicto. Yo creo que Víctor Orbán y Recep Tayyip Erdogan de Turquía son los que mejor han sabido jugar esas son dos aguas. Una especie de ovejas negras dentro de Europa. del bloque de europeos. Pero afortunadamente Europa tiene muy poco que decir sobre este conflicto. Algo muy sucinto, esa táctica o esa estrategia que han llevado a cabo últimamente Putin y Trump de utilizar a sus primeras damas, en este caso es una estrategia antiquísima, no es nueva, pero es una importante manera de llevarle mediante una carta, tocar el corazón a su contraparte jefe. ¿Vladimir Putin tiene primera dama? No, pero el caso de Ivanka, el caso de la esposa de la primera dama americana, Melania, es una especie de enlace más sentimental en donde ambas partes pueden llegar a un tipo de acuerdo. El problema está que Melania Trump es de origen eslavo y conoce muy bien esa influencia rusa en Europa. Más bien es ucraniana. Bueno, no, ¿eslovaca o eslovena? Ella no es ucraniana. Ella no es ucraniana. No, ¿eslovena o eslovaca? Pero ya, por ejemplo, Melania ha tenido éxito con Putin. Logró no hace mucho tiempo que Putin ordenara la devolución a Rusia de varios niños que el ejército ruso virtualmente había secuestrado. Es decir, lo había sacado de su territorio y se lo había llevado a Rusia. Y ella logró recientemente en conversaciones con Putin que Putin devolviera esos niños a Ucrania. Efectivamente, es el toque ese sentimental que utilizan otros jefes de Estado porque recurren a sus primeras damas, que son la única persona que duermen, en este caso con Donald Trump en la Casa Blanca, para suavizar un poco, todo lo contrario, servir como un catalizador para hacerle frente a Putin. Sí, bueno, vamos a esperar que este segundo encuentro realmente provoque ya el cese de este conflicto Ucrania-Rusia, porque entonces Donald Trump sí se colocaría sin ningún tipo de dudas en el camino del Premio Nobel de la Paz para el año 2026. Y cuidado y lo comparte con Putin. Vamos a ver más adelante qué nos depara el futuro. Se imagina que la Academia Sueca. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche, como siempre, tocando temas de interés. Esta vez, como hacemos cada viernes, tocamos algo de nacional, pero fundamentalmente temas de interés internacional y, lógicamente, los asuntos de carácter económico que aborda magistralmente Henry Ebrard. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, agradecemos a Jorge Saade su participación en esta parte en el ámbito internacional y a ustedes por su amable sintonía. Así que solo nos resta desearle buen fin de semana y buenas noches.